¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra? Y más allá, ¿cuál era el plan del Padre desde antes de la fundación del mundo con Jesucristo? ¿Quién le dará consejo al Señor? ¿No es cierto? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? Contempla a Dios a través de su palabra y te vas a dar cuenta que Dios hace las cosas como Él quiere. Porque cuando dejamos y entendemos que tenemos que ser humillados, reconocer que no podemos solos, reconocer que nuestras fuerzas humanas no alcanzan, y lo reconocemos y dejamos a Dios operar en nuestra vida, es donde podemos ver el crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros. A pesar de las circunstancias que no habían cambiado en David, Él puede hablar así. Él puede hablar con esa confianza de que Él ha escuchado su oración, del que hace misericordia, el que nos sostiene en nuestra debilidad y el que no nos dejará ni nos desamparará. Eso es ver el dolor, ¿no es cierto? Es ver más allá del dolor, más allá de las circunstancias, más allá del problema, sabiendo que tenemos un Dios grande, misericordioso, todopoderoso, fiel y verdadero. A eso vino Jesús, a darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Hoy día todos sabemos que, según los estudiosos, no es la fecha, pero el contenido y el contexto es el mismo. Celebramos el nacimiento de Jesús, porque hay muchos alegatos al respecto de que no es el día, no es la fecha, no es lo que nosotros proclamamos hoy día. Hoy día proclamamos y miramos con esperanza, con regocijo el nacimiento de Cristo, nuestro Señor, que Él vino a darnos vida y una vida abundante, y esa vida abundante no está en mirar nuestras circunstancias, sino mirar más allá de ella, que tenemos esperanza a través de su gracia y misericordia que vino a través de Jesucristo. Maravilloso, Señor, te damos gracias. Cierre sus ojitos en esta hora, vamos a orar. Muchos de nosotros hemos venido cansados, con dolores, aflicciones en nuestro corazón, pero este es un momento de poner nuestras cargas delante del Señor, pedirle perdón en arrepentimiento por nuestros pecados. Todos sabemos que pecamos delante del Señor, pensamientos, palabras, actitudes, pero hoy día nos rendimos delante de ti, Señor. Creemos que tú eres el Dios de amor y de misericordia, que nos sostiene en nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón porque siempre fallamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y líbranos de todo mal, mi Dios. Ayúdanos a entender y comprender que tú eres el Dios que sana, que transforma y cambia vidas. Tú eres el Señor que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias, Señor. Libéranos cada día, Señor, de toda angustia y todo temor, Señor, porque tú eres el Dios que sana, salva, Señor. Tú eres el Dios que perdona nuestras iniquidades, Señor. Tú eres el que restaura nuestra alma y nos pone en ese camino nuevamente, Señor, solamente por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Derrama tu gracia sobre tu pueblo en esta hora, Señor, que ha venido delante de ti a buscar de ti, Señor, porque dependemos de ti en cada instante, en cada momento. Respiramos porque tú quieres que respiramos y vivimos porque tú quieres que vivamos. Tienes propósito con tu iglesia, con tus hijos, con lo que has llamado en esta mañana, Señor, para que escuchen tu palabra, tu mensaje, para que sea restaurada su vida, su alma, su manera de mirar esta vida y su manera de hacer cada día. Danos sabiduría, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Queremos orar en esta hora por tu palabra. Queremos que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor.
Queremos darte gracias por estar aquí, alabando tu nombre, entregando nuestra vida y nuestro corazón a ti. Queremos orar, Señor, en esta hora, agradecidos de estar delante de ti, de tu trono, para darte gracias, Señor, por haber llegado a este lugar. Oro en esta hora por tu palabra, que sane, que transforme, que nos llene de esperanza y de fe en este día, para seguir adelante confiando en cada instante en que tú vas con nosotros por el camino, que viniste, Señor, a este lugar, que viniste a este mundo, Señor, a hablarnos de ti, a tomarnos de la mano para seguir adelante, a esforzarnos a ser valientes y a creer cada día que tú viniste con un propósito eterno y que a pesar de las circunstancias que vivamos en este día, tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los quiero invitar a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Así que lo invito a abrir su Biblia para que podamos estudiar el versículo del cual vamos a estudiar el sermón y se desprende el sermón del día de hoy. El título de la predicación del día de hoy es el verdadero significado de la Navidad para el cristiano. Amén. El verdadero significado de la Navidad para el cristiano. Y lo vamos a estudiar a través de este versículo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. De este versículo se desprende tres tópicos puntuales respecto a la enseñanza que Dios nos quiere enseñar. Número 1, el significado del lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un profundo significado doctrinal y teológico respecto al lugar de nacimiento de Jesucristo, el cual va a ser el primer punto. El segundo punto va a ser la naturaleza del gobierno de Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer cuando Dios, ¿no es cierto?, se hace carne y desciende en nuestro mundo? Y número 3, la esencia de la persona del Mesías. ¿Cuál es el propósito, no es cierto? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer en relación a la redención y a la muerte por nuestros pecados? Amén. ¿Encontraron el versículo? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Así que este versículo lo vamos a estudiar y vamos a desprender las tres ideas fundamentales y centrales que nosotros hablamos anteriormente. Como introducción, amados hermanos, ustedes saben que el tiempo de Navidad es un tiempo en que la cultura popular lo usa como una celebración ya sea de consumismo, ya sea de comer en exceso, a través de las cenas, de embriaguez para algunos, de fiesta, de comer en exceso, ¿verdad? Eso, mis hermanos, es lo que la cultura popular enseña hoy en día, ¿no es cierto? Sin embargo, para el cristiano, el nacimiento de Jesucristo tiene otro significado, ¿verdad? La Navidad, que significa nacimiento, tiene otro significado para cada uno de nosotros. Por eso debemos comprender el verdadero significado de estas fechas. Sabemos que Cristo, lo más probable es que no haya nacido un 24 de diciembre. Pero no importa el día de su nacimiento. Lo que importa es la celebración y lo que nosotros celebramos el 24 de diciembre. Porque la fecha, hay muchas teorías, la verdad. Yo sé que en redes sociales se ponen a discutir, ¿lo han visto? Se ponen a discutir, no, si nació en septiembre, no, si nació en junio, no, si fue en diciembre.
Hoy en día en las redes sociales hay mucha discusión respecto a la fecha de nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, es muy difícil que lo podamos saber. Hay estimaciones, ¿no es cierto? Hay mediciones, hay teorías, ¿verdad? Sin embargo, ese no es el punto. El punto es el significado de lo que nosotros celebramos en el día de hoy. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra? Y más allá, ¿cuál era el plan del Padre desde antes de la fundación del mundo con Jesucristo? Que es redimir esta celebración y otorgarle el significado que realmente se merece, ¿no es cierto? Y como creyentes, mis hermanos, tenemos la obligación, ¿no es cierto? Una obligación santa, por así decirlo, de realmente comprender cuál es el significado de la Navidad. Yo creo que ustedes todos lo saben, que es el nacimiento del Mesías. Yo creo que usted lo debe saber. Pero no es solamente saberlo nosotros, sino que también compartirlo a las personas que nos rodean. En esta sociedad, ¿no es cierto?, tan perdida, tan extraviada, en esta sociedad es necesario que nosotros también podamos enseñar, predicar a las personas que nos rodean cuál es el verdadero significado, porque la cultura constantemente extravía el verdadero significado de las celebraciones. Y ustedes saben que el consumismo hoy en día está, ¿no es cierto?, en todos los medios de comunicación. Los regalos, ¿cuántas personas están ajetreadas por los regalos? ¿Cuántas, ¿no es cierto?, están las personas de alguna manera confundidas? ¿Qué regalar? ¿Dónde voy a regalar? ¿Qué es lo que voy a regalar? Los malls, ¿ustedes han visto cómo están? Los centros comerciales, las personas constantemente afanadas respecto a qué van a regalar. Entonces es importante que nosotros podamos comprender el verdadero significado de la Navidad. Y del versículo que nosotros acabamos de leer, ¿usted conocía al profeta Miqueas? ¿Lo había estudiado? ¿No? Había estudiado al profeta Miqueas, pero lo había leído en la Biblia, o en el, ¿no es cierto?, el índice de la portada de la Biblia. Bueno, Miqueas fue un profeta menor, que nació, ¿no es cierto?, y vivió en el siglo VIII, antes de Cristo, contemporáneo del profeta Isaías. A ese sí lo conoce, porque es más conocido, es más popular, Isaías. Y Miqueas fue un ministro que vivió en un periodo muy difícil de Israel, porque en aquellos tiempos en Israel había una profunda descomposición moral y espiritual. Los israelitas, ¿no es cierto?, tenían prácticas inmorales, prácticas de idolatría constante que iban en contra de Dios, pero también el problema no solamente estaba dentro del pueblo de Israel, sino que también el problema estaba afuera. ¿Por qué? Porque había muchas naciones que querían castigar al pueblo de Israel. Lo amenazaban constantemente, ¿no es cierto?, a través de las armas y a través de la guerra. Entonces Israel tenía problemas dentro y fuera de sus murallas. Imagínense para un profeta hacerse cargo, ¿no es cierto?, y dar la palabra de Dios respecto en esa situación, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero también la situación que ocurría fuera de las murallas del templo de Israel. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, de problemas en Israel, es que Miqueas anuncia la llegada del Mesías, anuncia la llegada del ungido, de Jesucristo, el Señor de señores, que es enviado para la salvación de su pueblo. Es justamente en ese contexto en el cual humanamente nosotros podríamos decir, no hay salvación, no hay esperanza. Tenemos problemas dentro del pueblo y tenemos problemas afuera. Y humanamente podríamos decir, no hay esperanza, pero Dios hace todo como Él quiere. Humanamente quizás no hay esperanza, y esto quizás lo puede ver en su vida respecto a sus problemas.
Usted quizás puede decir, no hay esperanza, no hay nada de Dios para mí, pero Dios justamente en ese contexto, Dios obra soberanamente. Así que vamos a estudiar el primer punto, que es el significado del lugar de nacimiento de Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata. Belén Efrata, mis hermanos, era el nombre antiguo que se usaba para la ciudad de Belén. En el judaísmo antiguo se le llamaba Belén Efrata. Pero después el nombre mutó y solamente se llama Belén. Al igual que muchas ciudades en el mundo y también aquí en Chile, ¿verdad? Pudahuel, ¿no es cierto? Antes tenía otro nombre en Santiago, la comuna de Santiago. Así sucesivamente las ciudades, los pueblos van evolucionando y cambiando sus nombres. Y aquí con Belén pasaba lo mismo. Decía, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Lo primero, mis hermanos, que hizo el profeta es anunciar la venida del Mesías. ¿Y cómo Dios lo hace? Dios eligió una insignificante aldea para la llegada de su Hijo. Hay estudiosos y teólogos que decían que había una frase en los tiempos de Belén, que si tú dabas vuelta a Belén, te demorabas aproximadamente 10 minutos en darte una vuelta por todo el pueblo, que era pequeño, era muy pequeñísimo, de verdad. Pero Dios elige una insignificante aldea para la llegada ¿de quién? De Dios mismo, de Jesucristo. Porque Dios siempre suele hacer las cosas para que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Solamente su gloria. Dios hace todo para su gloria. Y humanamente podríamos decir, bueno, va a venir Dios, nos va a venir a visitar en el cuerpo de un bebé, así que tiene que ser en el mejor reino. Humanamente podríamos pensarlo, ¿no es cierto? Tiene que nacer en Roma, tiene que nacer, ¿no es cierto?, en cuna de oro, no de mimbre, de oro, en cuna de oro, ¿no es cierto? Pero humanamente podríamos pensarlo así. Pero Dios hizo totalmente lo opuesto. ¿Para qué? Para que la soberbia del hombre sea humillada y Dios se magnificara y se glorificara a través, ¿no es cierto?, del propósito que Él tenía desde antes de la fundación de este mundo. Dios hace, mis hermanos, las cosas para que no pongamos los ojos en la grandeza del hombre, sino que solamente en su poder, en su misericordia, en su fidelidad, en su grandeza. Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él, no en el hombre ni en las condiciones que estamos viviendo. Recuerde que cuando Jesucristo vino, muchos de los judíos que seguían a Cristo pensaban que Él iba a liberar a Israel del yugo romano a través de la fuerza militar. Entonces estaban ya pensando de que iban a venir los ángeles con armas y que iban a liberarse del yugo romano, iban a hacerse un pueblo totalmente diferente. No, esa era la imagen que tenía quizás Pedro como celote y los demás judíos, que buscaban justamente la erradicación del pueblo de Israel del yugo del imperio romano. Pero Jesucristo en constantes momentos y versículos que ha atestiguado que le decía que mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y se lo tenía que repetir constantemente, ¿verdad? Porque Dios no hace las cosas como el hombre quiere que las haga. Por eso hay una canción que cantamos los días domingos que dice, ¿quién le dará consejo al Señor? ¿No es cierto? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? Contempla a Dios a través de su palabra y te vas a dar cuenta que Dios hace las cosas como Él quiere. Él no acepta, ¿no es cierto?, una sugerencia humana, porque muchos humanos piensan que le pueden sugerir algo a Dios. Dios, podrías hacer esto mejor, se ve mejor así. Mejor que Jesús no nazca en un humilde, ¿no es cierto?, establo, sino que nazca en una ciudad pomposa, con riqueza. No, nadie le puede dar consejos a Dios, porque Él hace todo como Él
quiere. Y en la vida del apóstol Pablo esto es latente. En 2 Corintios 12, versículo 9, cuando Pablo, ¿no es cierto?, en su vida tenía un aguijón, el cual todos ustedes saben. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos debilidades? Nadie puede decir nadie. Yo no, porque todos tenemos debilidades. Entonces, hacemos bien al escuchar, al leer las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Gloriarnos en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Porque cuando dejamos y entendemos que tenemos que ser humillados, reconocer que no podemos solos, reconocer que nuestras fuerzas humanas no alcanzan, y lo reconocemos y dejamos a Dios operar en nuestra vida, es donde podemos ver el crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros. Pero por el contrario, si somos soberbios, si somos orgullosos, si somos altivos, ¿verdad? Cuando las personas, ¿no es cierto?, algunos creyentes dicen, a mí nadie me puede enseñar nada, a mí nadie me puede aconsejar, yo no necesito la iglesia porque tengo la palabra. Bueno, eso demuestra orgullo, eso demuestra soberbia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que al soberbio Dios lo mira desde lejos, ¿no es cierto? Desde lejos, ¿por qué? Porque Él está envuelto en sus razonamientos humanos. Nadie lo puede sacar de la idea que tiene. Entonces tiene una idea metida en la cabeza y nadie se la saca. Pero por el contrario, la verdadera actitud del cristiano es humildad, bondad, misericordia. Cuando reconocemos que no podemos solos, cuando reconocemos que necesitamos que nos enseñen, que oren por nosotros, que nos aconsejen, es ahí donde se cumple la palabra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos está compuesto, su iglesia está compuesta por hombres y mujeres que no tenían nada especial. Pero aún así Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo sin que nosotros tuviéramos nada que ofrecerle. Porque nadie puede impresionar a Dios. ¿Se da cuenta? Y necesitamos esa misma actitud del apóstol Pablo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando usted tenga cosas en su vida que siente que no puede más, ¿qué tenemos que hacernos? Humillarnos. No ponernos más soberbios, sino que humillarnos delante de Dios para que podamos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Para que podamos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Quién quiere experimentar el poder de Dios en nosotros? ¿Usted quiere experimentar el poder de Dios en su vida? Todos. Pero también tenemos que comprender que tenemos que tener la actitud correcta. Por eso las bienaventuranzas son tan importantes. Porque es, ¿no es cierto?, una columna vertebral. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su miseria espiritual, que no pueden solos. Y el ser humano no puede solo. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por los pecados de su pueblo. Si el ser humano pudiera solo, Dios no hubiera hecho nada. Pero Dios envía lo más preciado que Él tenía, su Hijo unigénito, para morir por a todo aquel que crea en Él como Señor y como Salvador. Por eso Dios obró en la vida de Pablo para que no pusiera su confianza quizá en su salud, en su destreza o en lo terrenal. Porque Pablo era un hombre igual que nosotros. Tenía un apostolado, sí. Estamos claros, tenía muchos dones a su haber.
pero seguía siendo humano. Y podía tener la tentación de ponerse soberbio, orgulloso por todas las revelaciones que Dios le iba entregando. Por eso es que Dios le da un aguijón. Y Dios le mantiene ese aguijón. Para que siga con ese aguijón, para que Pablo cada vez que lo mire, se dé cuenta que él no puede solo. Que es el poder de Dios que reposa sobre él. Y eso es un recordatorio para todos nosotros. No es por nuestras fuerzas, ni por nuestras ganas, ni por nuestra destreza, sino que es por la gracia de Dios que opera en nuestras vidas. Por eso tenemos que seguir justamente este ejemplo, estudiar y reflexionar el ejemplo de Pablo respecto a este aguijón. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la soberbia, no en el orgullo, no es cierto, en la autocompasión que es falsa, porque es una falsa humildad, sino que en la verdadera humildad y arrepentimiento. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al versículo 27. Este está en la Nueva Traducción Viviente, pero dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. Mire, lea este versículo como si Pablo se lo estuviera escribiendo a usted, a nosotros. Léalo con esa perspectiva. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. 29. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede jactarse jamás en presencia de Dios. Hoy en día el ser humano pone su confianza en muchas cosas. En sus títulos, en su educación, en sus riquezas, en su apellido. Yo he conocido a mucha gente en mi trabajo que piensa que por el apellido se le van a abrir las puertas o está, ¿no es cierto?, en un estatus superior al resto. Otros ponen su confianza en su familia, de donde nacieron. Pero la verdad es que nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Y nosotros no teníamos nada especial cuando Dios nos elige. Si se da cuenta, el versículo que acabamos de leer se repite constantemente, que Dios nos escogió, nos escogió, nos escogió, pero no escogió lo sabio de este mundo, sino que lo insignificante. Por eso el versículo 29, Pablo concluye esta palabra diciendo: nadie puede jactarse en presencia de Dios. ¿Se imagina que un pastor, cuando parta a la presencia del cielo, llegue y le diga a Dios: ya Dios, tienes que abrirme las puertas porque fundé 20 iglesias, viajé por todo el mundo predicando, escribí libros teológicos? No, nadie puede jactarse en la presencia de Dios, porque toda la salvación es una obra de Dios. Efesios 2, del 8 al 9, por gracia a través de la fe sois salvos. En Hechos se nos dice que Él preparó de antemano, ¿verdad?, las obras de su pueblo. El arrepentimiento es una obra de Dios, es un don de Dios. Las buenas obras también. A veces pensamos que lo que hacemos para Dios es importante. Pero déjenme darle una noticia. Eso Dios también lo había preparado, lo que usted iba a hacer para Dios. Por eso nadie puede jactarse en presencia de Dios, porque toda la salvación es por gracia. Y si fuera un 99% de Dios y un 1% del humano, no sería gracia, porque el hombre encontraría un mérito natural. Y eso es antibíblico, ¿verdad? Por eso en Jonás 2 dice: lo diré, lo proclamaré, la salvación entera es
de Jehová. La iglesia de Corintios, mis hermanos, estaba desuniéndose a causa de la soberbia. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que era Pablo, porque Apolos era un evangelista importante. Pero el apóstol le trae a la memoria que no hemos sido elegidos por Dios en base a nuestras capacidades humanas, porque Apolos podía predicar, pero ese don de predicación se lo había dado Dios mismo. Pablo podía predicar, pero ese don ¿de quién venía? De Dios. Por eso Pablo les llama la atención y les dice, nadie puede jactarse en la presencia del Señor. Aún el pastor, ¿no es cierto?, más conocido, con más libros que haya escrito, no puede jactarse delante de Dios, porque todo es por gracia. Es un don que viene directamente celestial y el receptor es el ser humano. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios constantemente busca desinflar el ego humano, desinflar la soberbia humana, porque ese es nuestro gran problema. Porque la Biblia enseña que Dios nos creó para su gloria. Y cuando Dios todo lo hace para su gloria, nosotros recibimos esos beneficios misericordiosamente, ¿no es cierto? Pero el primer, ¿no es cierto?, punto y aspecto que tenemos que considerar es que Dios todo lo hace para su gloria. Incluso el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y los versículos siguientes dice, Él me apacentará, ¿no es cierto?, en pastos delicados, por amor de su nombre. Imagínense, el salmo que más se usa en la cristiandad, de que Dios nos cuida, sí, Cristo nos cuida, sí, Jesús es nuestro pastor, sí, pero ¿por qué Dios hace todo eso? Por amor de su nombre, para su gloria. Y nosotros somos los beneficiarios, por pura misericordia de Dios. Recuerde que el hombre se rebeló y esa rebeldía trajo consecuencias terribles para la raza humana. El ser humano se convirtió en un peligro, no solamente para la creación, sino que para ellos mismos. Todos los problemas del mundo, mis hermanos, tienen que ver con el pecado del hombre. Sin embargo, ese no es el fin de la historia, porque Dios mandó a su Hijo para restaurar lo dañado y convertir al hombre en el adorador que siempre tuvo que haber sido. Pero para que nosotros nos convirtamos en un adorador de Dios, en una adoradora de Dios, hay un paso importante. El primer paso es que tenemos que ser humillados en la soberbia humana, en el orgullo humano. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, corrompida, naturalmente somos soberbios. Somos orgullosos. Y Dios tiene que derribar eso con su poder para que espiritualmente podamos comprender quiénes somos delante de Dios. Que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo se introdujo en el escenario de la historia para que solamente Él recibiera toda la gloria. Y de la misma manera no había nada extraordinario en el establo de Belén. ¿Ustedes saben cómo eran los establos en ese tiempo? ¿Ustedes sabían que los animales posaban ahí? ¿Hacían sus necesidades en el establo? No era un lugar... ¿Usted ha ido a un establo alguna vez? ¿Ha estado con gallinas? ¿O con el zoológico? Y de vez en cuando se siente un mal olor. No es un olor muy grato. Así que imagínese un establo. Un establo donde los animales posan ahí, hacen sus necesidades ahí. En ese contexto es donde Jesucristo nace. No era un lugar muy lindo. No era quizá un lugar con buen olor, sino que todo lo contrario. Por eso no había nada extraordinario en Belén. Y tampoco no hay nada extraordinario en hombres y mujeres que Dios elige desde antes de la fundación del mundo.
porque solamente por la gracia de Dios que Él nos hace receptores de una salvación tan grande. Por eso la salvación, mis hermanos, es por gracia para que Dios se lleve toda la gloria. Por eso, ¿sabe quién es la persona que menos puede ser orgullosa? ¿Quién cree usted? Los cristianos. Los cristianos son las personas menos orgullosas que deberían ser. Porque no nos merecíamos nada de lo que Dios nos ha entregado. Las personas más humildes deberíamos ser nosotros, los creyentes, los cristianos, porque no teníamos nada especial y Dios nos eligió por el mero hecho de que somos seguidores de Cristo. Es un anuncio público de nuestra miseria espiritual, de nuestra pobreza espiritual. Pero ¿quién abrió nuestros ojos? Dios, la gracia de Dios a través de la fe. Por eso cuando escuchamos el llamado de Dios de la palabra y vimos la verdad ante nuestros ojos, frente a nuestras narices, nosotros pudimos creer. Porque la fe nos dio esa capacidad para creer cuando escuchamos la predicación y la palabra de Dios. Mateo 5:3 dice, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, esta parte de las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La Nueva Traducción Viviente aparece clarito, ¿no es cierto? Que la pobreza de espíritu, ¿qué es? Aquellas personas que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él y que se humillan delante de Él para que Dios cambie y transforme sus vidas. Y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, deberíamos tener esa misma actitud. Tuvimos la actitud y nos dimos cuenta que necesitamos de Dios. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, que no pueden vivir solos, que no pueden hacer las cosas solas, que no pueden seguir solos, que no pueden resolver los problemas de su vida solos. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen necesidad de Dios? ¿Ustedes se han dado cuenta de la necesidad que tienen de Dios? Y eso es importante recalcar, porque Dios viene principalmente y Cristo viene al mundo a resolver problemas eternos, no problemas físicos, aunque Dios también, ¿no es cierto?, en su misericordia y en su providencia nos ayuda en los problemas que tenemos acá en la tierra como seres humanos. Pero principalmente Dios, a través de Jesucristo, viene a resolver problemas eternos en la cruz del Calvario, que nadie podía resolver. Ni todo el dinero del mundo podía resolver el problema que Dios tenía con el hombre. Por eso, mis amados hermanos, el significado del lugar del nacimiento de Jesús es un recordatorio. Y véalo así. Cada vez que usted escuche la historia de Jesús, que nació en un establo, que los pastores lo fueron a visitar, que los reyes magos, a propósito cuando se dice reyes magos, la traducción, mis hermanos, que sale en la palabra son sabios, ¿no es cierto? Son sabios que fueron a visitar y que estaban pendientes de la profecía que se iba a cumplir a través de la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Porque las traducciones bíblicas varían, pero la palabra son sabios que fueron a ver a Jesucristo, que estaban pendientes de la profecía, ¿no es cierto? Los pastores, los ángeles, todo lo que se reunió ahí en ese momento. Y el significado del lugar de nacimiento de Jesús es un recordatorio. Así que véalo así. ¿De qué? De que todos los cristianos debemos continuamente recordar de dónde nos ha sacado Dios, de lo que está haciendo Dios en nuestra vida.
Así que cuando escuche la historia del pesebre, o cuando en su casa ya armó el pesebre, ¿cuántos armaron el pesebre? Casi todos, ¿no es cierto? O todos, por decir así. Pero cuando usted vea el pesebre en la noche, quizás después de tomar once, ¿no es cierto? La noche se prenda la luz y usted vea el pesebre, en el pesebre vea justamente y recuerde eso, de dónde Dios nos ha sacado. Y no enorgullecernos por nuestros propios méritos, sino que solamente reconocer que la salvación es una obra de Dios. Por eso cuando yo siempre armo el pesebre, tengo esa imagen en mi mente. Y es un recordatorio constante, ¿verdad? ¿Usted sabía que en las iglesias, por lo general en el ciclo medieval, las iglesias reformadas tenían estos vidrios en las iglesias que tenían como figuras bíblicas de colores? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Vitrales. Pero en ese tiempo eran iconografías. Y las iconografías, ¿no es cierto?, en los vidrios cuando salía por ejemplo la historia de Abraham, de Moisés, de Noé, de David, y se podían ver esos hermosos vidrios de todos los colores. Era una forma que tuvieron los sacerdotes de aquel tiempo de hacerle recordar al pueblo las verdades bíblicas. Y las hacían así, en los vidrios, ¿no es cierto? Entonces las personas cuando llegaban a la iglesia veían las ventanas y podían ver, ¿no es cierto?, una historia bíblica. Eso es una iconografía que ayuda para recordarnos, ¿no es cierto?, en nuestra mente, a través de una imagen, un significado profundo de la fe cristiana. Y el pesebre, mis hermanos, también se transforma en lo mismo, un significado de darnos cuenta que la salvación es de Dios, que no tenemos que enorgullecernos por lo que somos, por lo que hacemos, porque la memoria humana es frágil. ¿Se ha dado cuenta? La gente olvida rápido. Y muchas veces pasa lo mismo con temas espirituales y la Biblia. Se nos olvidan las enseñanzas y por eso tenemos que estar continuamente repasando la palabra de Dios. Tenemos que repasar y repasar y repasar, ¿no es cierto? Nosotros ahora ya estudiamos el libro de Efesios, pero lo más probable es que no nos acordemos de una, ¿no es cierto?, enseñanza respecto a la salvación o respecto a otros temas cristianos. Por eso tenemos que repasar constantemente las enseñanzas que hemos recibido. Romanos 11 del 33 al 36. Cuando nosotros vemos cómo Dios obró mediante la salvación de Jesucristo, se nos vienen estas mismas palabras del apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Dios, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que todo apunta a la gloria de Dios? Por eso Pablo dice, porque de Él, y por Él, y para Él. O sea, que todo lo que creó Dios, ¿para quién lo creó? Para Él, para Dios. Nosotros somos beneficiarios secundarios, pero Dios todo lo hace para Él. Por eso a Él sea la gloria por los siglos, así sea. Amén. Todo es para Él. Y cuando vemos cómo en su sabiduría Dios decide enviar a Jesucristo, el primogénito, a través de un establo, un humilde establo, vemos las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido que Cristo, para redimirnos, hubiera venido a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre? ¿A quién? Ninguna mente humana se le hubiera ocurrido semejante plan de redención. Por eso Pablo termina diciendo en el capítulo 11, y los versículos anteriores hablan de la salvación, cómo Dios las orquestó, cómo Dios la ordenó. Y Pablo lo único que tiene que decir es,
profundidad de las riquezas de la sabiduría, cosas que el ser humano no se le puede ocurrir, a Dios se le ocurre. Así que recuerde, hermano, el significado del establo, del lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos llama justamente a tener la perspectiva correcta de nuestra salvación y de todo lo que Él nos ha dado, que solamente por gracia no podemos orgullecernos de nada. Punto 2, la naturaleza de su gobierno. Después la profecía que Dios le entrega a Miqueas dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién? De Belén. ¿Se acuerda? 600 años antes de que Cristo naciera, la profecía que dice: de ti, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti, de Belén. De ti me saldrá el que viene de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? El que viene de parte de Dios no viene a hacer su propia voluntad, sino que el que viene de parte de Dios viene a hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo no viene a gobernar con su propio nombre, sino que Cristo viene a gobernar en base a los propósitos y los planes del Padre. Ese que nacerá de ti viene de parte de mí. Es como si Dios dijera de eso. El que nacerá en ti viene de parte de mí. Génesis 3, del 14 al 15, ¿no es cierto? Que es un versículo que estudiamos con los pactos. ¿Se acuerda? La simiente pisoteará, ¿no es cierto? Pisará la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer. Y esa es la profecía de Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, revelado en todas las escrituras, desde el Génesis, y los profetas también, ¿no es cierto?, decían esta misma profecía y la recalcaban una y otra vez: Cristo vendrá. Isaías lo profetizó, Miqueas, Jeremías, todos los profetas profetizaron la venida de Jesucristo, porque la promesa estaba. Poco después de la caída del hombre con Adán y Eva, la promesa estaba. Y la promesa se cumplió a la perfección. Juan 6:38 dice lo siguiente, Jesucristo hablando: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces la naturaleza del gobierno de Jesucristo no era hacer su propia voluntad, sino que someterse voluntariamente al Padre. Esto, mis hermanos, también lo podemos ver en Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ya después, cuando usted se acuerda de la historia de Saúl, ¿no? ¿Sabe la historia de Saúl? ¿Ha visto la serie? Ya se la vieron. Bueno, ya vieron la serie, vieron la historia de Saúl, ¿no es cierto? Todo lo que pasó con Saúl. El pueblo pedía un rey, se lo pedían, porque todas las tribus que rodeaban a Israel tenían rey. Ellos eran una teocracia, Dios los gobernaba directamente a través de un profeta. ¿No es cierto? El profeta vivía solo en el monte porque tenía que escuchar la voz de Dios, no podía vivir rodeado de bullicio, ¿no es cierto? Tenía que estar constantemente conectado a Dios. Así lo gobernó Dios durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Después de Saúl vino el tiempo de los jueces y así sucesivamente. Pero ya cuando el pueblo de Israel le pidió tanto a Dios un rey, porque todos los pueblos a su alrededor tenían un rey, Dios le da un rey, Saúl. Después cuando Saúl fracasa, ¿no es cierto?, muere, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Se da cuenta la profecía? Porque de sus hijos me he provisto rey, de Belén. Es decir, que el fracaso de Saúl no era el final.
Dios enviaría un rey que gobernaría bajo la voluntad de Dios. Y este versículo se ancla de nuevo con Génesis 3, 14 y 15. ¿Se da cuenta? Todo está perfectamente encadenado. No hay ninguna imperfección en la teología de los pactos, ¿no es cierto? Entonces, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué estaba diciendo aquí? De que iba a venir Jesucristo, que gobernaría bajo la voluntad de Dios. Constantemente Dios se encargaba de recordarle al pueblo que se iba a cumplir la profecía, que el Mesías iba a venir, que Jesucristo iba a venir, que iba a venir. Después con David lo mismo, con Salomón lo mismo. Hay muchos versículos que dan cuenta de la profecía que Dios se encarga de reforzar al pueblo de Israel. Después nosotros leemos Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Se da cuenta que Jesús constantemente manifestaba este sometimiento voluntario al plan del Padre? Y de esa misma manera, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que manifestar un sometimiento a Dios y la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, ¿no es cierto?, es nuestra identidad, es el modelo a imitar. Jesucristo se sometió al Padre. ¿Y nosotros qué? Tenemos que también someternos a su palabra, someternos a la doctrina, reconocer que le necesitamos y seguir, ¿no es cierto?, ese mismo ejemplo de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. De la misma manera en que Cristo se sometió a la voluntad del Padre, nosotros nos sometemos a su gobierno y voluntad. La vida de Cristo es un ejemplo para todos nosotros de humildad y de servicio. Entonces Cristo, mis hermanos, vino a hacer lo que era imposible para el ser humano por sí solo, que se sometieran al gobierno de Dios. Por eso la victoria de Cristo como Rey no forzó a sus amigos desde afuera, sino que forzó y les vino a dar convicción desde adentro. Cristo no vino a la tierra diciendo con un escudo y una lanza: cree en mí. No, sino que Él les vino a dar convicción espiritual desde adentro. Cuando la palabra dice que se juntaba con prostitutas, con ladrones, con asesinos, los llamaba a arrepentirse. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, les vino a dar convicción desde adentro, no desde afuera. Porque, ¿saben? El hombre está lleno de confusión y no entiende por qué está aquí ni para dónde va. El hombre está en tinieblas. El hombre natural está en tinieblas. No sabe, como dice el dicho, para dónde va la micro. ¿Ha conversado con una persona así? Confundida, que escucha el tarot por allá, los astrólogos por acá, que le dijeron esto allá, que voy para acá, que voy para allá, me dijeron que hiciera esto, me dijeron que hiciera esto otro. Gente totalmente confundida, porque es solo una imagen espiritual de lo que tienen dentro, y es lo que proyectan afuera. Confusión. Con las doctrinas también. Gente totalmente confundida que no tiene convicción, porque la fe es un don de Dios, y esa misma fe nos da convicción de lo que creemos, convicción de lo que vivimos. Por eso Jesucristo vino, ¿no es cierto?, a dar convicción desde adentro para afuera, que tus cambios internos se reflejen para afuera. No desde afuera para adentro, porque eso no existe, eso es legalismo. ¿No es cierto? Tú tienes que ser así para ser acá. No, sino que el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta primero en nuestro corazón y después eso se extiende a todo lo que hacemos, a lo que hablamos, a lo que decimos, a cómo actuamos y así sucesivamente. Y ese es el cambio espiritual que Cristo vino a hacer.
El reino de Dios es de aquellas personas que se han sometido a la verdad de Dios. Se someten al gobierno de Dios. Se someten, no luchan, sino que se someten y se arrepienten. Hoy en día y lamentablemente en muchas iglesias ya no se predica el arrepentimiento, ya no se predica ni la fe, ni la santificación, ni la justificación, que son doctrinas tan esenciales para el cristiano, manejar, conocer y predicar. Hoy en día se predica de muchas cosas, pero no se predica el verdadero evangelio, ¿no es cierto? Muchas veces nos parecemos a los tiempos de los profetas, donde no había verdadera palabra. Y los profetas eran apedreados cuando llamaba al pueblo a arrepentimiento. ¿Se acuerda? Cuando el pueblo apedreaba a los profetas. ¿Pero qué hacía? Los llamaba a arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Pero qué hacía el pueblo de Israel? Hacía caso omiso. No tomaban en cuenta a los profetas y seguían bajo su idolatría, su inmoralidad sexual, hasta que llegado a un punto Dios dijo, se acabó, deportados a Babilonia. Y todo el pueblo sufriendo. ¿Y por qué Dios me pasa esto? ¿Y por qué nos mandaste para allá? ¿Y por qué nos mandaste deportados? No se quisieron arrepentir. Apedrearon a los profetas. Y Dios en su amor constantemente le enviaba palabras para que cambiaran sus caminos. Por eso, mis hermanos, la naturaleza del gobierno de Jesucristo tiene que ver con la predicación de arrepentimiento, de someternos, ¿no es cierto?, espiritualmente, a través de amor, someternos a su palabra y a su gobierno espiritual. Punto 3, la esencia de la persona del Mesías. Dice el versículo, y sus salidas, Jesucristo, el Rey de Reyes, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Cristo no tiene ni comienzo ni final, porque Jesucristo es Dios. Por eso la profecía es tan clara y a veces uno no entiende cómo las sectas religiosas insisten en predicar otra cosa, cuando la palabra es tan clara. Pero ahí vemos la confusión del mundo. En 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo doctrinas de demonios que confunden a las personas. Hoy en día usted puede ver la sociedad como está, confundida, espiritualmente, moralmente, está confundida. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No es cierto? Padre eterno, príncipe de paz, consejero. Es todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos aconseja a través de la palabra, nos guía, nos da paz, nos da bondad. Por eso, mis hermanos, ¿cómo es posible que Dios a través de un niño pueda venir al mundo a salvarnos? No fue el nacimiento de un hombre común y corriente, sino que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para rescatar pecadores, muriendo en la cruz del Calvario. Es por eso que ese niño puede llamarse Dios fuerte, Padre eterno. Recuerde cuando Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Está enfatizando su relación divina con el Padre. Dios es el que envía a Dios. Esa sería la mejor frase. Dios es el que envía a Dios. El Padre envía al Hijo. Recordemos las palabras de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne,
y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio. ¿Qué está diciendo Juan? Que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo también estuvo en la creación del mundo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y versículos siguientes dice, y el Verbo anduvo con nosotros. Jesucristo estuvo acá en nosotros. Y vino a ser tabernáculo, vino a habitar acá con los seres humanos para salvarnos, para salvarlos de la condenación eterna. Por eso, mis hermanos, la Navidad es un recordatorio de que hay algo mal en el mundo. Siempre recuerde eso, porque en vez de vivir para Dios, los seres humanos deciden vivir para ellos mismos. Eso es la Navidad, el recordatorio de que hay algo mal en el mundo. El mundo celebra la Navidad con egoísmo. Muchos quieren vender la necesidad de pasar tiempo en familia y comer una cena, pero se olvidan totalmente de lo que es y de lo que significa la verdadera Navidad. Pero ese no es el motivo, sino que, como decía el primer himno que fue creado en la historia de la iglesia protestante, ¿sabe cuál es? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en los hombres. ¿Cómo podemos tener paz? A través de la persona de Jesucristo. Cristo vino a entregar la paz, a traer la paz entre Dios y los hombres a través de su sacrificio. Por eso el sacrificio está abierto para todo aquel que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados. Y ese es el llamado hace 2000 años. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa que no puedes solo, que necesitas a Cristo en tu vida. Todo comienza con la gloria de Dios. El foco de la Navidad es la gloria de Dios. Pero cuando ponemos al hombre en el centro, perdemos el foco y el papel protagónico le pertenece siempre a Dios, porque Dios creó todo para su gloria. Y lamentablemente el humano hace perder constantemente de foco las cosas, ¿no es cierto? Constantemente de foco las cosas. La Navidad, mis hermanos, no es sobre nosotros. El protagonista siempre es Dios y su gloria. Todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque el hombre siempre va a querer vivir para su gloria, completamente al margen de la opinión de Dios. Recuerden, mis hermanos, que el hombre ha corrompido todos los dones usándolo para su propio beneficio, para su propia agenda. Y nosotros tenemos que volver a recobrar el sentido de la Navidad. Hoy en día es común que la cultura intente quitar el foco de Dios. ¿Se acuerdan del viejo pascuero? ¿Qué tiene que ver el viejo pascuero con la Navidad? ¿Qué tiene que ver la Coca-Cola con la Navidad? Nada, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos somos los encargados, porque el mundo está confundido. Siempre ha estado confundido. Y nosotros tenemos esa misión de predicar lo que realmente significa la Navidad. Por eso el pesebre no es un fin en sí mismo. Dios se hizo hombre para pagar la deuda del hombre con Dios. Por eso deja de confiar en ti mismo. Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebeldía. Ríndete a Dios y arrepiéntete de tus pecados, porque vendrá un día en que toda rodilla y toda lengua pasará por el tribunal de Dios. Y para muchos será demasiado tarde. Humíllate hoy, arregla tus cuentas con Él hoy y reconoce tus pecados y Él te salvará. Ese es el mensaje
¿no es cierto?, latente en la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Arrepiente de tus pecados. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero va a llegar un momento donde no va a haber tiempo. Va a ser demasiado tarde. Y como dice la palabra, ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque la condenación y el infierno son una realidad, mis hermanos. Jesucristo habló del infierno más que otros profetas de la Biblia. Jesucristo mismo, Dios mismo, habló de la condenación eterna. Por eso ha llegado el tiempo de que te arrepientas de tus pecados. Mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego. No esperes el próximo domingo. Es ahora, es ya el momento en que te arrepientas de tus pecados y decidas vivir para su gloria. Hay muchos testimonios de personas que se les ha predicado el Evangelio y el día siguiente mueren. Un ataque cardíaco, un accidente y sería todo. Ya no hay más oportunidades. Tenían que arrepentirse cuando el llamado se hizo. Por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Venid luego y estemos a cuenta. ¿Y cuál es la promesa? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y este es el mensaje que tiene que predicar la iglesia. Este es el mensaje que tiene que predicar la iglesia constantemente. Usted sabe que todos los días mueren millones de personas en el mundo. Y muchas iglesias que están predicando entretenimiento, cosas que no lo van a edificar, cuando lo más urgente no lo están predicando. Ya después en la condenación no hay más oportunidad. Por eso el mensaje y el llamado es ahora. Si usted ha llegado hoy día a este lugar, es porque Dios escogió este momento para que usted escuchara este mensaje. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Para terminar, mis hermanos, la esencia de la persona de Jesús es el que vino Él a traer paz a los hombres a través de su sacrificio, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Esa es la esencia de la persona de Jesús. Paz a los hombres. Usted sabe que cuando la persona, el ser humano, no tiene paz con Cristo, él carga con la ira de Dios en sus espaldas. En el momento que muere, viene la muerte y lo viene a buscar y se va a una condenación y a una eternidad sin Dios. Porque él va a pagar su pecado por toda la eternidad en un lugar, ¿no es cierto?, donde el fuego no se apaga, donde el sufrimiento es infinito. Y eso ya no se predica, porque las personas dicen, si predico eso la gente se va a ir de la iglesia. ¿Quién va a querer ir a la iglesia con ese mensaje? Pero aquí no estamos para seleccionar lo que queremos predicar, sino que aquí estamos para predicar la verdad de Dios, no otra cosa. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Usted ve estas dos columnas? ¿Qué dan estas dos columnas, Alexis, a la estructura? Soporte, estabilidad. ¿Usted sabe qué pasa si le saca estas dos columnas? Si un día llega un hermano y decide sacar estas dos columnas, se cae todo el techo. Ese mismo es la iglesia. Somos columna y sostén de la verdad. Si nosotros no predicamos la verdad, perdemos nuestro propósito. La Biblia también dice que somos sal en la tierra. ¿Qué hace la sal? ¿No es cierto? Le da un sabor. Le da un sabor justamente a lo que estamos predicando.
a la verdad, porque la verdad no te la va a entregar un gobierno, la verdad no te la va a predicar un político, la verdad no te la va a decir el centro de madres, la verdad no la vas a escuchar de personas no regeneradas por Dios, sino que es la iglesia la encargada de predicar la verdad del Evangelio. Y cuando la iglesia pierde eso, está perdiendo, ¿no es cierto?, su propósito de iglesia. Y por eso en la iglesia del Apocalipsis, bueno, nosotros estudiamos Efesios. ¿Usted sabe qué pasó años después de Efesios? En la iglesia de Éfeso se derrumbó, se terminó la iglesia. Pero el mensaje a la iglesia del Apocalipsis era: arrepiéntete, mira de dónde has caído, vuelve a tu primer amor. Esa carta que nosotros estudiamos de Éfeso, años más tarde vemos una iglesia que se derrumba y que termina porque Jesucristo les había advertido: vuelvan al primer amor. La advertencia siempre está. Y aquí en Isaías vemos lo mismo. Venid luego, dice Jehová, para que estemos a cuenta. Dios siempre se va a encargar de juntar un remanente para predicar la verdad del Evangelio, mis hermanos. En la época de la Reforma, Dios levantó hombres para que saliera la oscuridad espiritual que estaba la sociedad en el medioevo. Y así durante toda la historia, Dios ha levantado hombres para predicar la verdad. Amén. Para terminar, como reflexión, el significado de su lugar de nacimiento. No pongamos los ojos en el hombre, sino en la grandeza de Dios. La naturaleza de su gobierno. El reino de Dios es de aquellos que se someten a su gobierno y voluntad. Y finalmente, la esencia de la persona del Mesías. Cristo trajo paz a los hombres mediante su sacrificio. Amén. Ahí están condensados los 3 puntos que vimos de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra, porque, mis hermanos, nunca es tarde para hablar de arrepentimiento. Nunca es suficiente hablar de arrepentimiento, porque es un mensaje constante de la palabra. Y si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, ¿sabe qué? El cristiano vive en un continuo arrepentimiento. El cristiano no se arrepiente una sola vez, sino que todos los días de su vida. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por este hermoso mensaje que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has recordado cuál es el verdadero significado de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a comprender que no debemos poner los ojos en lo que el hombre considera importante, sino solamente en tu grandeza, Señor, en tu palabra. No sacar nuestros ojos de tu palabra y no mirar como mira el hombre incrédulo, sino que mirar a través de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a comprender que el reino de Dios es de aquellos que se someten a tu gobierno, que se someten a tu voluntad, Padre amado. Porque tú viniste a traer paz a los hombres a través de tu sacrificio. La oferta y el llamado del Evangelio está para todos aquellos que comprendan su inhabilidad espiritual, que comprendan su corrupción, su pecado y que se arrepientan de él. Ayúdanos, Señor, a recordar esta verdad constantemente y a predicarla a todos aquellos que nos rodean. Sobre todo en estos tiempos, mis hermanos, donde hay más sensibilidad respecto a estos temas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca con familiares, que las personas que invitemos a cenar sea un buen momento para predicar del Evangelio y hablar de ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.